No tenemos dónde dormir. Podemos quedarnos aquí. Los gemelos suplicaron al millonario, que se detuvo en la puerta. Secretos del pasado salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, dale like y comenta desde dónde estás viendo. La lluvia de marzo caía con la furia típica del verano en la Ciudad de México, transformando las calles de Polanco en ríos temporales que reflejaban las luces de neón de los edificios residenciales. En el 47º piso de la Torre Millennium, Ricardo Alberto Mendoza observaba por la ventana panorámica de su penthouse el caos urbano desarrollarse abajo. Con sus 42 años bien vividos, cabello canoso perfectamente peinado y hombros anchos que llenaban la bata de seda italiana, él representaba la personificación del éxito empresarial mexicano. El apartamento era un reflejo perfecto de su personalidad, minimalista al extremo, con muebles de diseño europeo en tonos neutros, obras de arte cuidadosamente seleccionadas y ningún objeto fuera de lugar. El olor de su café etíope especial aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma sutil de su perfume francés. Todo en su vida seguía un orden meticuloso, desde el horario de las comidas hasta la organización de sus corbatas por color y tejido. Ricardo había construido su imperio financiero con sus propias manos. Nacido en un orfanato en Veracruz, aprendió desde joven que el control y la independencia eran las únicas garantías de supervivencia. A los 25 años ya poseía una pequeña empresa de consultoría. Hoy, su Mendoza Holdings controlaba decenas de empresas en sectores que iban desde la tecnología hasta el agro, moviendo miles de millones de pesos anualmente. El sonido de la televisión, sintonizada en el noticiero de Televisa, creaba una banda sonora familiar para su rutina nocturna. Eran exactamente las 23:07. Lo sabía porque revisaba compulsivamente el reloj suizo en su muñeca. Estaba a punto de dirigirse a su habitación cuando 3 golpes secos y urgentes resonaron en la puerta principal. Ricardo frunció el ceño. En 15 años viviendo en esa dirección, jamás había recibido visitas no anunciadas, especialmente a horas inapropiadas. El portero tenía órdenes estrictas de no permitir la entrada de nadie sin su autorización previa. Se acercó al intercomunicador, pero los golpes se repitieron, ahora más insistentes. ¿Quién podría ser a esta hora?, murmuró para sí mismo. Una punzada de irritación coloreando su voz grave. Desactivó la alarma y abrió la pesada puerta de madera maciza. La visión que lo aguardaba al otro lado lo hizo paralizarse completamente. 2 adolescentes idénticos, de unos 15 años, estaban empapados de pies a cabeza. Sus cabellos castaños oscuros se pegaban a sus rostros y las ropas simples, camisetas blancas y pantalones de mezclilla desgastados, goteaban agua sobre el mármol italiano del pasillo. Los chicos eran demasiado delgados para su edad, pero sus ojos marrones brillaban con una inteligencia madura que contrastaba con la vulnerabilidad de la situación. Uno de ellos, ligeramente más alto, sostenía una mochila escolar empapada contra el pecho. El otro apretaba un cuaderno plastificado como si fuera un tesoro. ¿Su señoría Ricardo?, preguntó el chico con la mochila, su voz temblando tanto por el frío como por la emoción. Yo soy Pedro y este es Pablo. Somos hijos de doña Consuelo. Ella trabajó en su casa por mucho tiempo. La mención del nombre golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Consuelo Aparecida de la Luz, una mujer de 40 y pocos años, siempre sonriente, que había cuidado de su hogar con dedicación maternal durante 15 años. Recordaba perfectamente su último día de trabajo hace 3 años, cuando había renunciado para acompañar a los gemelos en una mudanza a Puebla. No tenemos dónde dormir, continuó Pablo, el chico con el cuaderno, su voz casi un susurro. Podemos quedarnos aquí.
Solo por esta noche, lo prometemos. Ricardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas panorámicas parecía amplificarse, creando una banda sonora dramática para ese momento surrealista. Sus ojos recorrieron los rostros de los chicos, buscando señales de similitud con Consuelo. Estaba allí, la misma determinación en sus ojos, la misma postura, digna incluso en circunstancias adversas. «Doña Consuelo, ¿dónde está su madre?», preguntó, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Pedro y Pablo se miraron, una comunicación silenciosa que solo los gemelos pueden comprender. Fue Pedro quien respondió, bajando la mirada hacia los charcos de agua que se formaban a sus pies. Ella tuvo un problema, su señoría Ricardo. Está en el hospital en Ciudad de México. Los médicos dijeron que estará bien, pero... La voz del chico falló. «No teníamos a dónde ir», completó Pablo. «Nuestra abuela murió el mes pasado y no conocemos a nadie en Ciudad de México. Mamá siempre hablaba de usted. Decía que usted era una buena persona, aunque fuera un poco... serio». Ricardo permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, como si se hubiera convertido en una estatua. Su mente, siempre tan organizada y eficiente, entró en completo blanco. Esa situación estaba completamente fuera de cualquier escenario que él había planeado o controlado. 15 años de vida meticulosamente estructurada parecían desmoronarse ante dos adolescentes empapados pidiendo refugio. El olor de la lluvia, mezclado con el aroma del café aún caliente, creaba una atmósfera casi onírica. Los chicos temblaban visiblemente, sus respiraciones formando pequeñas nubes de vapor en el aire acondicionado del pasillo. Ricardo notó que ambos llevaban mochilas escolares y que, a pesar de la situación desesperada, sus ropas estaban limpias y sus cabellos bien cortados, señales de que Consuelo había cuidado bien de ellos hasta recientemente. «Su señoría Ricardo», insistió Pedro suavemente, la educación evidente incluso en el desespero. «Podemos dormir en el suelo, no necesitamos cama, solo no queremos quedarnos en la calle. La policía dijo que los menores no pueden quedarse en albergues sin un responsable». La mención de la policía hizo que Ricardo saliera del trance. Imaginó a los chicos vagando por las violentas calles de Ciudad de México, tratando de encontrar refugio, y una sensación extraña y incómoda se instaló en su pecho. Era algo que no sentía en décadas, preocupación genuina por otras personas. «Entren», dijo, finalmente retrocediendo para abrir espacio. «Están empapados, se van a enfermar si continúan así». La gratitud que iluminó los rostros de los gemelos fue tan intensa que Ricardo tuvo que desviar la mirada. No estaba acostumbrado a ser el héroe de nadie. Su generosidad, cuando existía, siempre había sido silenciosa y distante. Transferencias bancarias anónimas, donaciones a través de contadores, ayudas que nunca revelaban su identidad. «Muchas gracias, señor Ricardo», dijeron los dos al unísono, sus voces cargadas de alivio y emoción. Mientras los observaba entrar en su santuario particular, Ricardo sintió que algo fundamental había cambiado para siempre en su existencia cuidadosamente controlada. Los chicos se detuvieron en el vestíbulo, goteando sobre el mármol caro, mirando a su alrededor con una mezcla de admiración e incomodidad. Aquella noche de marzo marcaba el inicio de una jornada que transformaría no solo sus rutinas, sino la propia esencia de quien Ricardo Mendoza creía ser. El amanecer de marzo en 1900, Ciudad de México trajo consigo la primera mañana extraña en la vida perfectamente organizada de Ricardo Mendoza. A las 5:30, como siempre, su despertador sonó con el sonido discreto que lo había despertado durante 15 años.
Pero esta vez, al dirigirse a la cocina para preparar su café etíope, encontró a dos adolescentes durmiendo profundamente en el sofá de cuero italiano de 40,000 pesos. Pedro estaba acurrucado como un cachorro, abrazando un cojín decorativo, mientras Pablo dormía boca abajo con uno de los brazos colgando fuera del sofá. Su cabello desordenado y la ropa prestada, dos camisetas suyas, que le quedaban enormes a sus cuerpos delgados, creaban una escena que Ricardo jamás había imaginado presenciar en su apartamento. La noche anterior había sido un torbellino de decisiones improvisadas. Después de entrar, los chicos tomaron duchas calientes en secuencia, usando su baño de mármol de Carrara por primera vez desde que fue inaugurado. Ricardo había ofrecido ropa limpia y preparado sándwiches de pechuga de pavo, la única comida casera que sabía hacer. Durante la comida improvisada, los gemelos contaron fragmentos de su historia. Nuestra madre dijo que necesitaba viajar para resolver unos problemas familiares, había explicado Pedro, masticando el sándwich con el hambre de quien no había comido en horas. Pero ya hace una semana que no llama. El dinero que dejó se acabó anteayer. Intentamos quedarnos en el albergue de la ciudad, pero dijeron que los menores necesitan un responsable, complementó Pablo, sus ojos astutos observando cada detalle del lujoso apartamento. Ahí recordamos que nuestra madre hablaba del Señor. Ahora, observándolos dormir, Ricardo sentía una mezcla confusa de protección y pánico. Su rutina matutina era sagrada. Café fuerte, lectura de los periódicos internacionales, ducha de 20 minutos exactos y salida para la oficina a las 7:15. ¿Cómo funcionaría eso con dos adolescentes en casa? El suave ruido de la cafetera despertó a Pedro, que abrió los ojos lentamente, desorientado. Cuando recordó dónde estaba, una tímida sonrisa iluminó su rostro. «Buenos días, señor Ricardo», susurró, tratando de no despertar a su hermano. «Perdón por haber invadido su casa así». «No fue una invasión», respondió Ricardo más amablemente de lo que esperaba. «Ustedes fueron invitados». Pedro se sentó en el sofá, peinándose el cabello con los dedos. Era impresionante cómo, incluso con ropa prestada y el rostro aún marcado por el sueño, el chico mantenía una dignidad natural que recordaba mucho a Consuelo. «Señor Ricardo, ¿ya pensó en qué va a hacer con nosotros?», preguntó Pedro con una madurez que contrastaba con sus 15 años. «No queremos interrumpir su vida. Mamá siempre decía que usted es una persona muy ocupada e importante». La pregunta golpeó a Ricardo de lleno. Durante la madrugada, entre los pocos momentos en que logró dormir, esa cuestión había martillado su mente. Técnicamente, debería llevarlos al consejo tutelar. Era el procedimiento correcto, legal, responsable, pero la imagen de los chicos siendo separados o enviados a refugios temporales creaba un nudo en el estómago que no podía ignorar. «Primero, vamos a resolver lo básico», dijo Ricardo, sirviendo el café en tazas de porcelana. «¿Necesitan ir a la escuela?» «Sí, señor». Pablo se había despertado y se unió a la conversación, sus ojos brillando con entusiasmo. «Estamos en primer año de secundaria. Me encanta matemáticas y física, y Pedro es artista, dibuja como un profesional». «No soy artista, Pablo», protestó Pedro, sonrojándose. «Solo me gusta dibujar». «Él es modesto», insistió Pablo, levantándose para sacar algo de la mochila aún húmeda. «Mira esto». Pablo abrió un cuaderno plastificado y mostró dibujos a carbón de una calidad sorprendente. Eran retratos realistas, paisajes urbanos detallados y bocetos arquitectónicos que demostraban una comprensión avanzada de perspectiva y proporción. Ricardo sostuvo el cuaderno, impresionado. Los trazos eran precisos, maduros, revelando un talento natural que pocos adolescentes poseían. Uno de los dibujos mostraba la fachada de un edificio
con detalles estructurales que evidenciaban conocimiento técnico. ¿Hiciste esto?, preguntó a Pedro, genuinamente sorprendido. «Es solo un hobby», respondió Pedro tímidamente. «Me gusta dibujar edificios y personas. A veces imagino cómo sería ser arquitecto». «Y yo voy a ser ingeniero», declaró Pablo con convicción. «Ya sé cálculo diferencial e integral. Aprendí solo por Internet». Ricardo los observó con atención renovada. No eran solo dos adolescentes en situación de vulnerabilidad. Eran jóvenes brillantes, con sueños y talentos específicos. La responsabilidad que sentía crecer en su pecho era diferente a cualquier cosa que había experimentado. El intercomunicador sonó, interrumpiendo el momento. Era Margaret, su asistente ejecutiva, avisando que subiría con documentos urgentes para revisión antes de la reunión de las 8:30. «Mierda», murmuró Ricardo, recordando de repente el mundo corporativo que lo esperaba. «Escuchen, ustedes dos. Mi asistente va a subir ahora. Ella es complicada. Es mejor que se queden callados en la habitación de huéspedes hasta que resuelva esta situación». Los gemelos se miraron con esa comunicación silenciosa particular de ellos. «Señor Ricardo», dijo Pedro cuidadosamente, «¿tiene vergüenza de nosotros?». La pregunta cortó como una hoja. Ricardo se detuvo en medio de la sala, confrontado por una honestidad brutal a la que no estaba acostumbrado a enfrentar. ¿Vergüenza? No era exactamente eso, pero ¿qué era entonces? ¿Miedo al juicio? ¿Preocupación por su imagen? ¿Un profesional impecable? «No es vergüenza», respondió finalmente con la voz más baja. «Es que mi vida profesional y personal están muy separadas. Siempre lo han estado». «Entendemos», dijo Pablo, tomando la mano de su hermano. «Vamos a la habitación. No queremos causar problemas». Cuando la puerta del ascensor se abrió y Margarita entró con su postura impecable, tacones altos resonando en el mármol y un traje gris perfectamente ajustado, Ricardo se sintió como si estuviera viviendo dos vidas paralelas. Ella tenía 35 años, cabello rubio siempre recogido en un moño severo y ojos azules que parecían calcular el valor de cada objeto a su alrededor. «Buenos días, Ricardo», dijo ella, usando el primer nombre con la intimidad profesional cultivada a lo largo de 5 años de trabajo. «En conjunto, traje los contratos de la fusión con la empresa de logística. Necesitamos revisarlos antes de la reunión con los japoneses». «Claro», respondió Ricardo, pero su atención estaba dividida. Podía escuchar ruidos sutiles provenientes de la habitación de huéspedes, susurros bajos y el sonido de pies descalzos en el piso de madera. Margarita esparció los documentos sobre la mesa de comedor de vidrio, pero sus ojos recorrían el ambiente con una curiosidad inusual. «¿Te ves diferente hoy?», observó ella, entrecerrando los ojos. «¿No dormiste bien? ¿Y por qué hay 2 tazas de café en el fregadero?». Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Margarita tenía un ojo clínico para los detalles. Era una de las cualidades que la hacían una asistente excepcional, pero también peligrosamente observadora. «Recibí unos documentos anoche. Estuve despierto revisándolos», mintió suavemente, dirigiéndose al fregadero para lavar las tazas extra. En ese momento, un ruido más fuerte resonó desde la habitación. Algo como un libro cayendo al suelo. Margarita levantó una ceja perfectamente depilada. «¿Hay alguien aquí, Ricardo?». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar, y Ricardo se dio cuenta de que su vida cuidadosamente compartimentada estaba comenzando a desmoronarse de maneras que jamás podría haber previsto. El silencio que siguió a la pregunta de Margarita pareció durar una eternidad.
Ricardo sintió el sudor frío correr por su nuca mientras intentaba formular una respuesta que no sonara como una mentira descarada. Desde la habitación de huéspedes, ni un ruido. Los gemelos claramente habían percibido la tensión y se escondían en un silencio absoluto. «Es el técnico de la televisión», improvisó Ricardo, odiándose por la patética mentira. «Problema en el sistema de sonido de la sala de cine en casa». Margarita lo estudió con esa mirada penetrante que usaba durante negociaciones complejas. Sus ojos azules recorrían cada detalle de la sala, desde los cojines desalineados en el sofá hasta la marca de agua en el mármol donde los niños habían goteado la noche anterior. «¿Técnico a las 6 de la mañana?» cuestionó ella caminando lentamente hacia el pasillo de las habitaciones. «¡Qué servicio eficiente!». «Margarita, enfoquémonos en los documentos», intentó redirigirla a Ricardo, su voz saliendo más tensa de lo habitual. «La reunión con los japoneses es en 2 horas». Ella se detuvo y se volvió hacia él, una sonrisa calculada en los labios rojos, perfectamente delineados. «¿Ricardo Mendoza? ¿Nervioso? Eso es nuevo», dijo ella, volviendo a la mesa, pero manteniendo la mirada sospechosa. «En 5 años trabajando juntos, nunca te he visto así. ¿Qué está pasando?». Antes de que Ricardo pudiera responder, su celular vibró con una llamada. El nombre, Dr. Enrique García, Hospital San Rafael, parpadeaba en la pantalla. Ricardo frunció el ceño. No conocía a ningún médico con ese nombre. «Con permiso», murmuró, atendiendo la llamada y alejándose hacia el balcón. «¿Aló? ¿Ricardo Mendoza?». La voz del otro lado era grave y preocupada. «Sí, ¿quién habla?». «Doctor Enrique García, neurólogo del Hospital San Rafael, en Ciudad de México. Estoy llamando sobre Consuelo Aparecida de la Luz. Ella nos dio su contacto como referencia de emergencia». El mundo de Ricardo se detuvo. «¿Consuelo? ¿Qué le pasó?». «Sufrió un traumatismo craneal grave en un accidente de autobús hace una semana. Estuvo en coma inducido, pero despertó anoche. El problema es que está presentando amnesia retrógrada severa. No recuerda los últimos 15 años de su vida». Ricardo se apoyó en el vidrio del balcón, las piernas súbitamente débiles. «¿No recuerda a los niños?». «Exactamente. Cuando mencionamos a los gemelos Diego y Mateo, insistió en que no tiene hijos. Su última memoria es de cuando tenía 25 años, trabajando en una casa de familia en Veracruz. Por eso necesito hablar con usted». Mencionó que trabajó para una familia Mendoza. «Dios mío», susurró Ricardo. «¿Y cuánto tiempo puede durar esta amnesia?». «Es impredecible. Puede ser semanas, meses o permanente. Por eso es crucial mantener una rutina familiar cercana. ¿Los niños están con usted?». Ricardo miró a través del vidrio del balcón hacia la sala, donde Margarita hojeaba documentos, pero claramente prestaba atención a la conversación. «Sí, están conmigo». «Perfecto. Voy a enviar informes médicos por correo electrónico. Es importante que sepan que la madre está viva, pero también necesitan estar preparados psicológicamente para la situación». Cuando Ricardo terminó la llamada, sus manos temblaban ligeramente. Consuelo, la mujer que había cuidado de su hogar con cariño maternal durante 15 años, no recordaba a sus propios hijos. Los gemelos no eran solo huérfanos temporalmente. Su madre había, en esencia, desaparecido incluso estando viva. «¿Más noticias?», preguntó Margarita cuando él regresó a la sala, su voz cargada de falsa preocupación. «Asuntos personales», respondió Ricardo secamente, pero su mente trabajaba frenéticamente. ¿Cómo le contaría esto a los niños? ¿Cómo explicaría una situación tan compleja y dolorosa? En ese momento, la puerta de la habitación de huéspedes se abrió silenciosamente,
y Diego apareció en el pasillo usando una de las camisetas de Ricardo que le quedaba enorme en su cuerpo delgado. Su cabello estaba desordenado y sostenía un vaso de agua, claramente intentando ir a la cocina discretamente. Margarita se volvió y lo vio inmediatamente. «Qué interesante», dijo ella lentamente, sus ojos entrecerrándose como los de un depredador que acaba de avistar a su presa. «El técnico parece muy joven y muy cómodo con su ropa, Ricardo». Diego se congeló en el pasillo como un ciervo ante los faros de un coche. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, una mezcla de disculpa y pánico evidente en la expresión joven. «¿Es usted Ricardo?», Diego dijo titubeante. «Disculpe, solo quería un poco de agua». La máscara de profesionalismo de Margarita cayó completamente. Miró de Diego a Ricardo, luego de vuelta a Diego, su cerebro procesando rápidamente la situación. «¿Quién es este chico, Ricardo?», preguntó ella, su voz ahora fría como el hielo. «Y no me venga con historias de técnico, porque obviamente no lo es». Ricardo sintió que había llegado al punto de no retorno. Podía seguir mintiendo y crear una situación aún más complicada, o podía enfrentar la verdad y lidiar con las consecuencias. Miró a Diego, quien lo observaba con una confianza conmovedora, a pesar del miedo evidente. «Es Diego», dijo Ricardo finalmente, «hijo de Consuelo, mi antigua empleada doméstica». «¿Consuelo?», repitió Margarita, una genuina sorpresa coloreando su voz. «¿La mujer que trabajaba aquí antes de que yo empezara? Pensé que se había mudado al interior». «Se mudó», confirmó Ricardo, «pero ocurrió una emergencia médica. Los chicos necesitaban un lugar para quedarse temporalmente». Mateo apareció en la puerta de la habitación atraído por las voces. Era imposible no notar que eran gemelos, idénticos, y Margarita los observó con una expresión indescifrable. «Chicos», en plural, preguntó, su voz subiendo una octava. «Este es Mateo», presentó Ricardo resignado. «Diego y Mateo, gemelos, tienen 15 años». Margarita se levantó de la mesa, caminando lentamente hacia los adolescentes, como si fueran especímenes raros en un laboratorio. Sus tacones resonaban en el silencio tenso de la sala. «Interesante», murmuró ella. «¿Y dónde exactamente están quedando temporalmente?» «Aquí», respondió Ricardo, su voz ganando una firmeza defensiva que lo sorprendió. «En la habitación de huéspedes». «Ricardo Mendoza», dijo Margarita lentamente, una extraña sonrisa jugando en sus labios. «¿Estás albergando a 2 menores en tu apartamento sin documentación legal o tutela oficial?» El tono de su voz hizo sonar una alarma en la mente de Ricardo. No era preocupación maternal o profesional, era algo diferente, más calculado, algo que sonaba peligrosamente como una oportunidad. «Es una situación temporal», dijo con cuidado. «Oh, estoy seguro de que lo es», respondió Margarita, sus ojos brillando con una luz que Ricardo no podía descifrar. «Muy interesante, de verdad». Diego y Mateo se miraron con su comunicación silenciosa habitual, pero esta vez Ricardo notó miedo real en sus jóvenes rostros. Ellos también habían captado algo siniestro en el tono de Margarita. La mañana que había comenzado con la devastadora revelación sobre Consuelo ahora llevaba una nueva capa de complejidad. Ricardo sintió que estaba siendo observado, evaluado y de alguna manera que se había vuelto vulnerable de una manera que no comprendía del todo. El juego había cambiado y no estaba seguro de conocer las reglas. 2 semanas habían pasado desde la llegada de los gemelos y la rutina del departamento en Polanco había cambiado de manera irreconocible. Ricardo descubrió que adolescentes de 15 años poseían una energía que desafiaba todas sus nociones de organización temporal. Diego dibujaba constantemente servilletas, márgenes de periódicos, cualquier superficie disponible se convertía en lienzo para su arte.
Mateo había transformado la mesa de comedor de vidrio en una estación de estudios permanente, con libros de matemáticas avanzadas esparcidos entre ecuaciones garabateadas en cuadernos. El apartamento, antes silencioso como un mausoleo, ahora resonaba con sonidos de vida, discusiones animadas sobre teoremas de cálculo, risas durante películas vistas en la televisión de 75 pulgadas, y el ruido constante de lápices rasguñando papel. Ricardo se sorprendía al darse cuenta de que no sentía irritación. Por el contrario, una extraña sensación de plenitud se había instalado en su pecho. En la empresa, sin embargo, la situación era diferente. Margarita se había convertido en una presencia aún más asidua, apareciendo en horarios cada vez más irregulares con excusas sobre documentos urgentes o reuniones de última hora. Sus ojos azules observaban todo con una intensidad que dejaba a Ricardo incómodo. «Estás diferente, Ricardo», comentó ella una tarde de marzo, mientras organizaba contratos en la mesa de reuniones de la oficina. «Más distante, menos enfocado». Ricardo continuó tecleando en su computadora portátil, tratando de ignorar la provocación sutil. «Estoy enfocado, Margarita. Los resultados del trimestre lo demuestran». «No estoy hablando de números», insistió ella, acercándose a su mesa. El perfume francés de ella, intenso y empalagoso, invadió su espacio personal. «Estoy hablando de ti como persona. Parece que tienes otras prioridades ocupando tu mente». La puerta de la oficina se abrió, interrumpiendo la conversación tensa. Era Carlos Mendoza, el portero del edificio, un hombre de 50 años con expresión preocupada. «Disculpe molestar, señor Ricardo, pero necesito hablar con usted sobre los chicos». Ricardo sintió el estómago apretarse. «¿Qué pasó, Carlos?» «La síndica ha recibido algunas quejas», dijo Carlos bajando la voz. «Algunos vecinos están molestos. Dicen que es irregular tener menores sin la documentación adecuada en el edificio». Margarita se giró lentamente, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. «Qué situación delicada, Ricardo». «¿Quién está reclamando?», preguntó Ricardo, ignorando el comentario de su asistente. «La señora Lucrecia del 42º piso y el doctor Sandoval del 46º», respondió Carlos, claramente avergonzado. «Quieren presentar una moción en la próxima reunión de condóminos». Ricardo conocía bien a los vecinos mencionados. Lucrecia era una viuda rica de 70 años, racista disfrazada, que siempre hacía comentarios inapropiados sobre ciertas personas en el ascensor. Sandoval era un médico retirado, igualmente prejuicioso, que consideraba el edificio su propiedad privada. «¿Y qué piensas, Carlos?», preguntó Ricardo directamente. Carlos dudó, sus manos gruesas manipulando la gorra de trabajo. «Mire, señor Ricardo, con todo respeto, los chicos son educados, no hacen ruido, no molestan a nadie. Pero la señora Lucrecia tiene razón en una cosa. Su situación no es oficial, ¿verdad?». La observación golpeó a Ricardo como una piedra. Carlos tenía razón. Técnicamente, estaba albergando a 2 menores sin autorización legal. Si alguien quería crear problemas, tendría suficiente munición. «Gracias por avisarme, Carlos», dijo Ricardo. «Voy a resolver esto». Después de que el portero salió, Margarita permaneció en la sala, sus ojos brillando con una satisfacción mal disimulada. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó ella, fingiendo organizar papeles. «Nada que no pueda ser resuelto», Ricardo respondió secamente. «Claro que puede», ella concordó, pero su voz llevaba un tono de falsa preocupación. «Aunque sea una situación bastante vulnerable, ¿no crees? Un hombre soltero, rico, viviendo con 2 adolescentes sin documentación legal. La gente puede interpretar mal». El comentario hizo que Ricardo dejara de teclear y la
mirara directamente. «¿Qué estás insinuando, Margarita?» «Nada», dijo rápidamente levantando las manos en gesto de inocencia, solo observando que, en tiempos de redes sociales y cancelación, la reputación es un activo frágil, especialmente para alguien en tu posición. Ricardo sintió un frío expandiéndose por su pecho. Había algo calculado en la forma en que Margarita elegía las palabras, como si estuviera probando el terreno para algo mayor. «Mi vida personal no afecta mi capacidad profesional», dijo él firmemente. «No, claro que no», Margarita concordó suavemente, «pero afecta tu disponibilidad. Has salido más temprano, faltado a algunos eventos de networking, rechazado, cenas de negocios. Eso es notado por el consejo». Era cierto, Ricardo había modificado su agenda para cenar con los gemelos, para ayudar a Mateo con matemáticas y observar a Diego dibujar. Por primera vez en décadas, su vida personal competía con compromisos profesionales. «Los resultados de la empresa siguen siendo excepcionales», argumentó. «Por ahora», Margarita dijo, y esta vez no había fingimiento en su voz. Era una amenaza sutil, pero clara. «Pero el liderazgo es sobre más que números, Ricardo. Es sobre presencia, dedicación integral, enfoque exclusivo». Ricardo la observó con atención renovada. En 5 años de trabajo conjunto, Margarita siempre había sido ambiciosa, pero ahora percibía algo diferente, una sed de poder que iba más allá de la ambición normal. Ella estaba mapeando sus vulnerabilidades, buscando puntos de presión. «Tengo curiosidad», dijo él lentamente. «¿Cuál es exactamente tu sugerencia para resolver esta situación delicada?» Los ojos de Margarita brillaron. «Bueno, existen instituciones especializadas en cuidar de menores en situación de riesgo. Hogares temporales, familias adoptivas preparadas. Sería lo más responsable, ¿no crees? Y dejaría mi vida libre de complicaciones», Ricardo completó, comprendiendo el subtexto. «Exacto». Margarita sonrió. «Volverías a ser el CEO enfocado y dedicado que siempre has sido, sin distracciones emocionales innecesarias». Ricardo se levantó de la mesa, caminando hasta la ventana panorámica que ofrecía vista a la avenida Polanco. Allí abajo, el tráfico de la Ciudad de México hervía bajo el fuerte sol de marzo. Pensó en Diego y Mateo, probablemente haciendo tarea en la mesa del comedor, transformando su departamento pristino en un verdadero hogar por primera vez. «¿Tienes hijos, Margarita?», preguntó sin volverse. «No», respondió ella, sorprendida por el cambio de dirección. «Nunca quise. Los niños interfieren con la carrera». «¿Y familia? ¿Tienes familia?» «Mis padres viven en Portugal. Hablamos 2 veces al año». Ricardo se volvió para mirarla. «Entonces no entiendes». «¿Entender qué?». «Lo que significa ser responsable por alguien más que por uno mismo. Lo que significa tener personas que dependen de ti por razones que van más allá de salario o beneficios profesionales». La expresión de Margarita se endureció. «Ricardo, no eres el padre de esos niños. Eres un hombre rico que se dejó conmover por una situación temporal. Eso no es amor paternal, es culpa mal dirigida». La frialdad de sus palabras cristalizó algo en la mente de Ricardo. Por primera vez, vio a Margarita no como una asistente eficiente, sino como una persona fundamentalmente diferente de él. Alguien que había elegido una vida de aislamiento calculado y estaba tratando de arrastrarlo de vuelta a ese mismo vacío. «Creo que ya hemos hablado suficiente por hoy», dijo él, su voz adquiriendo un tono de autoridad que no usaba desde hacía semanas. Margarita se levantó, organizando sus papeles con movimientos precisos. «Claro. Pero piensa en lo que discutimos, Ricardo. Algunas decisiones no pueden ser pospuestas indefinidamente».
Después de que ella salió, Ricardo permaneció en la ventana, observando las luces de la ciudad encenderse a medida que el sol se ponía. Sentía que estaba siendo presionado desde múltiples direcciones: los vecinos prejuiciosos, la situación legal irregular de los niños, y ahora Margarita con sus insinuaciones veladas. Pero también sentía algo más: una determinación creciente de proteger a Diego y Mateo. No porque estuviera obligado, sino porque por primera vez en 42 años había encontrado algo que valía más que el control total sobre su propia existencia. El Hospital San Rafael en Ciudad de México olía a desinfectante y esperanza en dosis iguales. Ricardo condujo las 6 horas de camino desde Ciudad de México con Diego y Mateo en el asiento trasero de su BMW negro, el pesado silencio entre ellos roto solo por el sonido del GPS indicando direcciones y por la respiración ansiosa de los gemelos. La decisión de hacer el viaje había surgido la noche anterior, cuando Ricardo finalmente contó a los niños sobre la llamada del doctor Enrique García. La reacción de ellos fue devastadora y conmovedora al mismo tiempo. Diego lloró silenciosamente mientras dibujaba retratos de su madre de memoria, y Mateo se cerró en cálculos matemáticos obsesivos, como si pudiera resolver el problema de la amnesia a través de ecuaciones. «Ella va a recordarnos, ¿verdad?», Mateo preguntó por 10ª vez mientras caminaban por los pasillos del hospital. «El médico dijo que es posible», respondió Ricardo, aunque su propia esperanza estaba tambaleándose por las conversaciones telefónicas con el neurólogo. El doctor Enrique García era un hombre alto y delgado de alrededor de 45 años, con cabello canoso en las sienes y ojos amables detrás de gafas de montura dorada. Los recibió en el pasillo del ala neurológica con la expresión grave de quien ha dado muchas noticias difíciles durante su carrera. «Señor Mendoza», saludó, estrechando la mano de Ricardo firmemente. «Y estos deben ser Diego y Mateo». Los gemelos se presentaron educadamente, pero Ricardo notó cómo sus manos temblaban ligeramente. El médico los guió hasta una pequeña sala de reuniones, bien iluminada, con vista a un jardín interno donde pacientes en sillas de ruedas tomaban el sol de la tarde. «Antes de que vean a su madre», comenzó el doctor García, dirigiéndose principalmente a los niños, «necesito explicar exactamente lo que está sucediendo con ella». Él abrió un expediente médico grueso, repleto de exámenes y anotaciones. «Consuelo sufrió lo que llamamos un traumatismo cráneoencefálico grave. El cerebro, cuando sufre este tipo de impacto, a 1.600 veces protege a la persona apagando recuerdos traumáticos o recientes. Pero puede mejorar». Diego preguntó, su voz casi un susurro. «Es posible», respondió el médico honestamente. «He visto pacientes recuperar completamente la memoria después de semanas o meses, pero también he visto casos donde la amnesia se vuelve permanente. En el caso de su madre, ella recuerda claramente su vida hasta los 25 años. Después de eso, es como si los últimos 15 años simplemente no existieran». Ricardo sintió el pecho apretarse. «Eso significa que no recuerda haber tenido hijos». «Exacto. En su mente, ella sigue siendo una joven soltera que trabaja como empleada doméstica en Veracruz. Cuando mencionamos que tiene hijos gemelos de 15 años, se confunde y a veces se agita, insistiendo en que eso es imposible». Mateo sacó el cuaderno que siempre llevaba consigo y comenzó a garabatear ecuaciones nerviosamente. Era su mecanismo de defensa cuando se sentía abrumado emocionalmente. «¿Cómo debemos comportarnos con ella?», preguntó Ricardo. El doctor García se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Con mucho cuidado. Forzar recuerdos puede ser contraproducente. Lo ideal es dejar que ella nos conozca de nuevo, como si fuéramos personas nuevas en su vida. A veces,
Conexiones emocionales pueden despertar recuerdos que la mente racional bloqueó. Caminaron por el pasillo en dirección a la habitación 312, los zapatos de Ricardo resonando en el piso de linóleo, mientras las zapatillas de los gemelos hacían ruidos sordos y ansiosos. Ricardo notó cómo los chicos se acercaban el uno al otro, sus manos casi tocándose, una búsqueda instintiva de consuelo mutuo. Consuelo estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. A los 41 años mantenía la misma postura elegante que Ricardo recordaba, pero había algo diferente en su expresión, una confusión juvenil que contrastaba con la madurez que él asociaba con ella. Su cabello castaño estaba más corto, cortado por los médicos después de la cirugía, y llevaba un pijama hospitalario azul claro que la hacía parecer vulnerable. ¿Consuelo? El doctor García llamó suavemente. Ella se volvió, y su rostro se iluminó con una sonrisa que Ricardo reconoció de inmediato. La misma sonrisa cálida que ella ofrecía cada mañana cuando llegaba a trabajar en su casa. «Doctor García», dijo alegremente, pero su expresión cambió al notar a las otras personas. Sus ojos recorrieron a Ricardo con un reconocimiento confuso. Luego se fijaron en los gemelos. «Consuelo, ¿recuerdas al señor Ricardo Mendoza?», preguntó el médico cuidadosamente. «Claro», respondió ella, pero había incertidumbre en su voz. «El señor Mendoza parece diferente. ¿Más viejo?», frunció el ceño. «¿Qué año es este?». 2025, Consuelo», dijo el doctor García amablemente. «No puede ser», rió nerviosamente. «Eso significaría que tengo 41 años. Eso es imposible. Tengo 25». Diego dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Mamá?». Consuelo lo miró con una mezcla de confusión y algo que podría ser un eco de reconocimiento. «Mamá, querido, creo que te estás confundiendo de personas». «No, tengo hijos». La negación golpeó a Diego como una bofetada física. Retrocedió, tropezando ligeramente, y Mateo inmediatamente sostuvo su brazo para apoyarlo. «Pero te pareces familiar», continuó Consuelo, estudiando los rostros de los gemelos con creciente intensidad. «Ustedes dos, hay algo en sus ojos». Ricardo observó la escena con el corazón roto. Veía a Consuelo luchando contra algo en su propia mente, una batalla entre la lógica racional y una conexión emocional que trascendía la memoria consciente. ¿Puedo tocarlos?», preguntó Consuelo dudosa, extendiendo la mano. Diego se acercó de nuevo, permitiendo que ella tocara su rostro. El momento fue eléctrico. Consuelo cerró los ojos, sus manos explorando las facciones de él como si estuviera leyendo en braille. «Extraño», murmuró ella. «Siento como si conociera sus manos, como si ya las hubiera sostenido antes». Mateo se unió a su hermano y Consuelo tomó las manos de los dos gemelos. Por un momento, Ricardo pensó que había visto una chispa de reconocimiento real en sus ojos. Pero entonces ella soltó las manos y retrocedió, confundida. «No entiendo», dijo ella, lágrimas brotando en sus ojos. «Siento algo aquí», apuntó a su pecho. «Pero mi cabeza dice que no es imposible. No tengo hijos. Sería incapaz de olvidar si tuviera hijos». La cruel ironía de la situación no pasó desapercibida para Ricardo. Consuelo tenía razón. Ninguna madre debería ser capaz de olvidar a sus propios hijos. Pero el cerebro humano, en su intento de protegerla, había borrado exactamente los recuerdos más preciosos de su vida. El doctor García hizo una señal discreta de que era hora de terminar la visita. «Consuelo necesita descansar», explicó suavemente. Mientras se despedían, Consuelo llamó a Ricardo de vuelta. «Señor Mendoza», dijo ella, la voz cargada de una urgencia que no podía explicar. «Estos chicos son importantes, ¿no es así? Siento que son importantes». «Muy importantes», respondió Ricardo,
su voz entrecortada. «Entonces, cuídalos», pidió ella, sosteniendo su mano con sorprendente fuerza. «No sé por qué, pero siento que necesito pedir esto. Cuídalos como si fueran tus propios hijos». Fuera de la habitación, Diego finalmente se derrumbó en lágrimas. Mateo lo abrazó fuerte, y por primera vez desde que los conoció, Ricardo vio al chico más controlado también llorar. «Ella no recuerda de nosotros», sollozó Diego. Ricardo no tenía palabras de consuelo porque no había consuelo posible para esa situación. En cambio, se arrodilló frente a los dos adolescentes y los atrajo hacia un abrazo, el primer abrazo espontáneo que dio en décadas. «Pero ella los ama», dijo suavemente. «Incluso sin recordar, ella los ama. Ustedes vieron cómo reaccionó. Su corazón los conoce, aunque su mente no pueda acceder a eso». Durante el viaje de regreso a Ciudad de México, una nueva dinámica se estableció entre ellos. Ricardo ya no era solo un refugio temporal o una figura de autoridad. Él se convertiría, oficialmente y emocionalmente, en la única familia real que los chicos tenían en el mundo. Y por primera vez en su vida, Ricardo Mendoza descubrió que ser necesario era infinitamente más gratificante que ser simplemente exitoso. Abril trajo consigo una intensidad emocional que transformó completamente la dinámica de la cobertura en Polanco. Tras el regreso de Ciudad de México, Diego se había encerrado en su mundo artístico de forma casi obsesiva, produciendo dibujos con una melancolía profunda que se reflejaba en cada trazo. Sus retratos de la madre se volvieron más frecuentes y detallados, como si pudiera reconstruir los recuerdos perdidos a través del arte. Mateo, por otro lado, canalizó su dolor hacia los estudios con una intensidad que preocupaba a Ricardo. El adolescente pasaba 18 horas al día resolviendo ecuaciones complejas, como si pudiera encontrar una fórmula matemática capaz de revertir la amnesia de Consuelo. «Mateo, necesitas descansar», dijo Ricardo una mañana de jueves, encontrando al chico aún inclinado sobre libros de cálculo integral en la mesa del comedor. «Son las 5 de la mañana. «No puedo dormir», respondió Mateo sin levantar los ojos de las ecuaciones. «Sigo pensando en mamá, tratando de entender cómo su cerebro pudo borrar 15 años de recuerdos. Debe haber alguna lógica, algún patrón». Ricardo se sirvió café y se sentó al lado del adolescente. Los últimos 2 meses habían cambiado su perspectiva sobre muchas cosas, pero principalmente sobre la naturaleza de la responsabilidad. Ser responsable de los gemelos no significaba solo ofrecer refugio, significaba entender sus dolores, sus miedos, sus maneras únicas de procesar el trauma. A veces, dijo Ricardo cuidadosamente, no hay lógica para explicar el dolor. A veces simplemente existe y necesitamos aprender a convivir con él. Mateo finalmente levantó la mirada, sus ojos rojos de cansancio. ¿Usted ya ha perdido a alguien importante? La pregunta golpeó a Ricardo de forma inesperada. Pensó en los padres que nunca conoció, en la soledad del orfanato, en las décadas de relaciones superficiales que había cultivado para mantener una distancia emocional segura. «Sí», admitió finalmente, «perdí la oportunidad de tener una familia verdadera. Por mucho tiempo pensé que eso me protegía. Ahora me doy cuenta de que solo me dejó incompleto». Diego apareció en la sala, cargando su cuaderno de dibujos y un vaso de agua. Su cabello estaba desordenado y llevaba una de las camisetas de Ricardo, que se había convertido en el uniforme no oficial de los gemelos. ¿Tampoco pudieron dormir?, preguntó, uniéndose a los dos en la mesa. «Pesadillas», admitió Mateo. «Sueño que mamá me mira como si fuera un extraño. Yo sueño que ella se recuerda de todo, pero no quiere vernos», agregó Diego,
abriendo su cuaderno en una página con un retrato particularmente emotivo de Consuelo sonriendo. Ricardo observó a los dos adolescentes y sintió una determinación crecer en su pecho. Necesitaban más que refugio temporal. Necesitaban estabilidad real, una base sólida para reconstruir sus vidas. Y él necesitaba tomar decisiones legales que oficializaran una situación que ya se había vuelto emocional y permanente en su corazón. «Tenemos que hablar sobre algunas cosas prácticas», dijo, adoptando el tono de voz que usaba para reuniones importantes. «La situación de ustedes aquí necesita ser formalizada». Los gemelos se miraron con esa comunicación silenciosa familiar, pero esta vez Ricardo percibió ansiedad real en sus expresiones. «¿Nos va a mandar a irnos?», preguntó Diego, su voz pequeña. «Por el contrario», respondió Ricardo firmemente. «Voy a buscar un abogado para iniciar el proceso de custodia temporal y eventualmente, si ustedes quieren, adopción legal». La palabra adopción flotó en el aire como una promesa y una transformación simultáneas. Ricardo nunca había pronunciado esa palabra en relación a sí mismo, y el peso de su significado lo sorprendió. «¿Usted quiere ser nuestro padre?», preguntó Mateo, incredulidad y esperanza mezcladas en su voz. «Quiero ser la persona responsable de ustedes legalmente», corrigió cuidadosamente Ricardo. «Quiero que tengan seguridad, educación, futuro. Quiero que nunca más tengan que tocar la puerta de extraños pidiendo refugio». Diego cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho, como si estuviera protegiendo algo precioso. ¿Y si mamá se acuerda de nosotros? ¿Y si ella mejora? Entonces ella tendrá 3 personas que la aman esperando por ella en lugar de 2, respondió Ricardo. Eso nunca va a reemplazar el amor. Que ustedes le tienen solo va a garantizar que tengan una base sólida, pase lo que pase. El interfono sonó, interrumpiendo el momento íntimo. Ricardo frunció el ceño. Eran 5:30 de la mañana. Ninguna visita era esperada. Contestó con cautela. «Señor Mendoza, aquí es el portero de la noche. Hay una señora aquí abajo insistiendo en hablar con usted. Dice que es urgente y que conoce a los chicos». Ricardo sintió un frío en el estómago. «¿Qué señora?» No quiso decir su nombre, pero parece bastante nerviosa. Está lloviendo y no tiene paraguas. Los gemelos se levantaron automáticamente, movidos por una aprensión instintiva. Ricardo autorizó la subida de la visitante, y los 3 esperaron en el vestíbulo, una extraña tensión llenando el espacio. Cuando la puerta del ascensor se abrió, una mujer elegante de aproximadamente 45 años emergió del compartimento. Era alta, delgada, con cabello rubio bien cortado y ropa cara, pero había algo desesperado en su postura. Sus ojos azules recorrieron rápidamente el ambiente lujoso antes de fijarse en los gemelos. «¿Diego? ¿Mateo?», dijo ella, su voz temblando. «Dios mío, ¿cómo han crecido?». Diego retrocedió instintivamente, sosteniendo el brazo de su hermano. «¿Quién es usted?». Pumas. Mujer se acercó, sus manos extendidas como si quisiera tocar a los chicos. «Soy Carolina Mendoza. Fui compañera de universidad de su madre en la UNAM. Supe del accidente a través de los periódicos y he estado buscándolos por toda Ciudad de México». Ricardo la estudió con desconfianza. Había algo ensayado en sus palabras, algo que no sonaba completamente verdadero. «¿Cómo supo que estaban aquí?», preguntó directamente. Carolina dudó por un segundo antes de responder. «Consuelo siempre hablaba del señor Mendoza. Cuando no pude encontrarlos en ningún lugar, pensé que tal vez...». La madre nunca mencionó ninguna. «Carolina», Mateo dijo, su tono cético. «Claro que no mencionó», respondió rápidamente Carolina. «Perdimos contacto hace años, pero cuando supe lo que sucedió...». Se detuvo, como si estuviera luchando con emociones. «Ustedes son todo lo que me queda de ella».
Ricardo notó cómo ella evitaba su mirada directa, cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo elegía las palabras con mucho cuidado. Todo su instinto empresarial, entrenado para detectar mentiras en negociaciones, estaba disparando alarmas. «¿Qué exactamente quiere usted?», preguntó cruzando los brazos. Carolina se enderezó, asumiendo una postura más formal. «Quiero ofrecer un hogar para estos chicos, un hogar adecuado, con una figura femenina que los cuide debidamente». «Ellos ya tienen un hogar adecuado», dijo Ricardo fríamente. «¿Lo tienen?». Carolina rió, pero no había humor en su risa. «Señor Mendoza, con todo respeto, usted es un hombre soltero, sin experiencia con niños. Estos chicos necesitan estabilidad familiar real, no la caridad temporal de un empresario rico». El comentario golpeó a Ricardo como una bofetada, principalmente porque resonaba con sus propias inseguridades. ¿Realmente podía ser un padre adecuado? ¿Lo estaba haciendo por las razones correctas o solo para llenar un vacío en su propia vida? «No vamos a ningún lado», Diego dijo de repente, su voz ganando una firmeza que sorprendió a todos. «Su Ricardo nos cuida, nos llevó a ver a mamá en el hospital, nos ayuda con los estudios, él nos hace sentir seguros», Mateo completó, moviéndose para estar al lado de Ricardo en una clara demostración de lealtad. Carolina observó la dinámica entre los tres con ojos calculadores. «Los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos», dijo suavemente. «A veces necesitan adultos responsables para tomar decisiones difíciles». «Usted no es nuestra responsable», Mateo dijo firmemente, «y tampoco nuestra conocida. Mamá nunca habló de ninguna Carolina de la universidad». Carolina sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Bueno, tal vez sea hora de que conozcan más sobre la familia de su madre. Tal vez haya cosas que ella nunca contó». La amenaza implícita en sus palabras hizo que Ricardo diera un paso adelante, posicionándose de manera protectora entre Carolina y los gemelos. «Creo que es mejor que usted se retire», dijo, su voz cargada de autoridad empresarial. «Si tiene algo legítimo que discutir sobre los chicos, puede buscar a mi abogado». Carolina lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus opciones. Finalmente, abrió su bolso de lujo y sacó una tarjeta de presentación. «Mi número está aquí», dijo extendiendo la tarjeta a Ricardo. «Cuando entiendan que esta situación es más complicada de lo que imaginan, llámenme». Después de que ella se fue, un silencio pesado se instaló en el apartamento. Ricardo miró la tarjeta. «Carolina Mendoza, directora ejecutiva, Fundación Esperanza para Niños». «Su Ricardo», Diego dijo en voz baja. «Ella estaba mintiendo, ¿no?». «Sí», respondió Ricardo sin dudar, «y vamos a descubrir por qué». El lunes siguiente amaneció gris y lluvioso, un clima que reflejaba perfectamente el estado de ánimo que pesaba sobre la cobertura en Polanco. Ricardo había pasado el fin de semana investigando a Carolina Mendoza y su Fundación Esperanza para Niños, descubriendo información que lo dejó profundamente inquieto. La fundación existía legalmente, pero su reputación era controvertida. Varios reportajes de investigación señalaban irregularidades financieras, niños removidos de hogares temporales sin justificaciones claras, y una red de influencia política que permitía a la organización operar con poca supervisión oficial. Carolina no era solo una conocida de la Universidad de Consuelo, era una mujer poderosa con conexiones peligrosas. «Encontré algo extraño», dijo Diego durante el desayuno, mostrando su computadora portátil a Ricardo. «Busqué el nombre Carolina Mendoza en las redes sociales y... mira esto». En la pantalla aparecía una foto de hace 4 años. Carolina en un evento benéfico, posando junto a varias personas en trajes formales. Al fondo de la imagen, fácilmente reconocible, estaba Margarita.
Mi asistente estaba en este evento, murmuró Ricardo, ampliando la imagen, y nunca mencionó conocer a Carolina. Mateo se acercó, analizando la foto con ojos críticos. ¿Será solo coincidencia? Ciudad de México es grande, pero el círculo de personas ricas es pequeño. Tal vez, dijo Ricardo, pero sus sospechas se intensificaban. O tal vez no. El intercomunicador sonó, y la voz de Carlos resonó por el sistema. Señor Ricardo, la doctora Margarita está subiendo. Ricardo frunció el ceño. Eran las 7 de la mañana del lunes, muy temprano incluso para los estándares de Margarita. Hizo un gesto a los gemelos para que se retiraran a la habitación, pero Diego sacudió la cabeza. Si hay algo extraño ocurriendo, queremos saber, dijo firmemente. Es sobre nosotros también, Mateo añadió. Tenemos derecho a participar. Ricardo dudó, pero reconoció la madurez en la posición de los chicos. Habían sido forzados a crecer demasiado rápido y merecían estar informados sobre situaciones que afectaban sus vidas. Margarita entró al apartamento con su elegancia habitual, pero Ricardo notó una tensión diferente en su postura. Llevaba un traje azul marino y cargaba un maletín de cuero que parecía más pesado de lo habitual. «Buenos días», dijo, pero su saludo sonó demasiado formal. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala, registrando la presencia de los gemelos en la mesa del comedor. «Necesitamos hablar, Ricardo. Solos». «Puede hablar aquí», respondió Ricardo, permaneciendo de pie. «Diego y Mateo son parte de mi vida ahora». La sonrisa de Margarita vaciló por un instante. «Muy bien, de hecho es sobre esto de lo que vine a hablar». Abrió el maletín y sacó una serie de documentos. «Recibí una llamada interesante anoche, de Carolina Mendoza, de la Fundación Esperanza para Niños». Ricardo sintió su estómago apretarse, pero mantuvo la expresión neutra. «¿Y?» «Ella está preocupada por la situación irregular de los chicos. Un hombre soltero albergando a 2 adolescentes sin la documentación legal adecuada». Margarita esparció los papeles sobre la mesa de centro. «Esto puede ser interpretado de maneras muy comprometedoras». Diego se levantó de la mesa, con los puños cerrados. «No hay nada de malo en que su Ricardo nos cuide». «Por supuesto que no, querido», dijo Margarita con falsa dulzura, «pero las apariencias importan. Y legalmente su situación es precaria». Ricardo tomó los documentos y los examinó. Eran formularios oficiales para la remoción temporal de menores en situación irregular, ya parcialmente llenos. «¿Trajiste papeles del Consejo Tutelar?», preguntó él, incredulidad y rabia mezcladas en su voz. «Carolina tiene contactos en la Corte de Menores», Margarita explicó con calma. «Ella puede resolver esta situación de forma discreta, sin exposición mediática perjudicial para su reputación». «¿Mi reputación?», Ricardo repitió, su voz subiendo una octava. «Margarita, ¿estás sugiriendo que entregue a Diego y Mateo a una mujer que apareció de la nada con una historia dudosa?» «Estoy sugiriendo que seas práctico», respondió ella, su máscara de profesionalismo finalmente cayendo. «Ricardo, has construido un imperio basado en decisiones racionales y estratégicas. Esta situación emocional está comprometiendo tu capacidad de juicio». Mateo se acercó a Ricardo, posicionándose a su lado en una clara demostración de solidaridad. «No queremos ir a ningún lado. Queremos quedarnos aquí». «Lo que ustedes quieren es irrelevante», dijo Margarita fríamente. «Ustedes son menores de edad. Adultos responsables toman decisiones por ustedes». La crueldad casual del comentario hizo que algo explotara en el pecho de Ricardo. Durante 42 años había valorado la racionalidad por encima de todo, pero ahora se daba cuenta de que algunas cosas trascienden la lógica fría. «¿Sabes una cosa, Margarita?», dijo él.
su voz adquiriendo una quietud peligrosa. Tienes razón sobre una cosa. Esta situación ha cambiado mi capacidad de juicio. Margarita sonrió pensando que había ganado. Genial. Entonces firmas los papeles y... Ha cambiado mi capacidad de tolerar personas sin corazón, continuó Ricardo, interrumpiéndola. Durante años valoré tu eficiencia profesional, pero ahora veo que la eficiencia sin empatía es solo crueldad organizada. La sonrisa de Margarita desapareció. Ricardo, no estás pensando con claridad. Estoy pensando más claramente que nunca, respondió él, rasgando los documentos del Consejo Tutelar. Y una de las cosas que veo con claridad es que tú y Carolina Mendoza están trabajando juntas. Margarita se tensó. No sé de qué hablas. Diego sacó la computadora portátil y mostró la foto del evento benéfico. Se conocen desde hace años. La Ciudad de México es una ciudad pequeña para ciertas clases sociales, dijo Margarita, pero había pánico en sus ojos. Eso no significa nada. Significa que ustedes planearon esto, dijo Ricardo, las piezas encajando en su mente. La aparición de Carolina aquí no fue una coincidencia. Están tratando de manipularme para entregar a los chicos. ¿Por qué? Mateo preguntó, su voz cargada de miedo y confusión. ¿Por qué harían eso? Margarita miró de Ricardo a los gemelos, claramente calculando sus opciones. Finalmente se enderezó, asumiendo una postura más agresiva. Muy bien, dijo ella fríamente, ya que quieren la verdad, les daré la verdad. Ricardo, te has vuelto vulnerable, emocionalmente comprometido, distrado. En los últimos 2 meses he perdido 3 promociones importantes porque estabas cuidando de la familia, en lugar de enfocarte en los negocios. ¿Y eso justifica intentar separar a una familia? Ricardo preguntó, incrédulo. ¿Qué familia? Margarita rió amargamente. Se conocen desde hace 2 meses. Eso no es familia. Es un hombre rico jugando a ser héroe y 2 niños aprovechándose de la situación. Diego se adelantó, el rostro rojo de rabia. No estamos aprovechando nada. Amamos a su Ricardo. ¿Amor? Margarita se burló. Ustedes aman su cuenta bancaria, el lujoso departamento, la vida fácil que él ofrece. Basta, dijo Ricardo, su voz cortando el aire como una cuchilla. Margarita, estás despedida. No puedes despedirme, respondió ella, pero había incertidumbre en su voz. Sé demasiado sobre la empresa, sobre tus negocios, sin mí. Sin ti, seré un empresario exitoso con una familia real, interrumpió Ricardo. Contigo, solo soy un hombre rico rodeado de personas que quieren usarme. Margarita tomó su maletín, sus movimientos bruscos revelando la rabia que intentaba controlar. Te arrepentirás de esta decisión, Ricardo. Cuando la novedad pase, cuando te des cuenta de que estás atrapado con 2 niños que no son tuyos, te arrepentirás. Si eso sucede, dijo Ricardo con calma, será mi problema, no el tuyo. Después de que ella salió, golpeando la puerta con fuerza, un silencio, un tenso, llenó el apartamento. Ricardo se sentó pesadamente en el sofá, la realidad de la situación instalándose. Había perdido a su asistente de confianza, posiblemente creado una enemiga poderosa, y ahora enfrentaría presión legal de Carolina y su fundación. Diego se acercó con hesitación. ¿Su Ricardo realmente despidió a Margarita por nosotros? No, respondió Ricardo honestamente. La despedí porque finalmente entendí quién es ella realmente, y porque me di cuenta de que algunas cosas son más importantes que la eficiencia profesional. Mateo se sentó al otro lado de Ricardo. Como familia, confirmó Ricardo, abrazando a los 2, adolescentes, verdadera familia.
Por primera vez desde la llegada de los gemelos, Ricardo se sintió completamente seguro de sus decisiones. Margarita tenía razón sobre una cosa. Esta situación había cambiado su capacidad de juicio, pero no la había comprometido. Solo había revelado lo que realmente importaba, y lo que importaba estaba allí, en sus brazos, llamándolo familia. Mayo llegó con un frío inusual para la Ciudad de México, y con él una serie de problemas que pusieron a prueba los límites de la determinación de Ricardo Mendoza. El despido de Margarita había creado ondas que se extendieron mucho más allá del ambiente corporativo, alcanzando corredores de poder que Ricardo no imaginaba que su exasistente pudiera acceder. La primera bomba estalló un martes lluvioso, cuando el doctor Carlos Sánchez, el médico retirado del 45º piso, golpeó la puerta del departamento acompañado de una asistente social del Consejo Tutelar. La mujer, una persona seria de mediana edad llamada doctora Fernanda López, llevaba un maletín repleto de formularios y tenía ojos que parecían radiografiar cada detalle del apartamento. «Señor Mendoza», dijo el doctor Sánchez con falsa cordialidad, «recibí información preocupante sobre la situación irregular de menores residiendo en su apartamento». Ricardo mantuvo la compostura, aunque su corazón estaba disparado. Diego y Mateo estaban en la escuela, pero su presencia era evidente en todo el departamento. Mochilas escolares en el vestíbulo. Diego y Mateo estaban pegados a la nevera con dibujos de Diego y libros de matemáticas de Mateo esparcidos por la sala de estudios. «No hay nada irregular», Ricardo respondió con calma. «Estoy gestionando la documentación legal adecuada». Doctora Fernanda se adelantó, consultando sus anotaciones. «Señor Mendoza, según nuestra investigación preliminar, usted alberga a los menores Diego y Mateo Silva desde hace 3 meses sin autorización judicial, registro de custodia temporal o cualquier documentación que legitime esta situación. Ellos vinieron a mí en situación de emergencia», Ricardo explicó. «Su madre está hospitalizada en Ciudad de México con un traumatismo craneal grave». «Sí, estamos al tanto», dijo la trabajadora social, hojeando papeles. «Pero el protocolo correcto sería enviarlos inmediatamente al Consejo Tutelar para una evaluación adecuada y colocación en una familia sustituta calificada». Doctor Sánchez sonrió con satisfacción mal disimulada. «Comprenda, Mendoza, nada personal. Pero un hombre soltero, sin experiencia familiar, no es el ambiente más adecuado para adolescentes en situación vulnerable». Ricardo sintió la ira hervir en su pecho. «¿Y cuál sería el ambiente adecuado? Un albergue temporal donde serían separados, una familia sustituta que no los conoce. Una institución especializada», respondió doctora Fernanda con frialdad profesional, «o una familia previamente evaluada y certificada para cuidar de menores en riesgo». «¿Como la Fundación Esperanza para Niños?», preguntó Ricardo, notando un destello de reconocimiento en los ojos de la trabajadora social. «Es una opción», admitió. «Doctora Carolina Mendoza nos contactó ofreciendo acogimiento especializado para los chicos». La confirmación de las sospechas de Ricardo lo golpeó como un puñetazo. Carolina y Margarita no solo estaban trabajando juntas, habían orquestado una campaña sistemática para removerlo de 1900. «La vida de los gemelos. Me gustaría ver esa fundación», dijo Ricardo, «conocer las instalaciones, hablar con otros niños acogidos». Doctor Sánchez y doctora Fernanda se miraron rápidamente. «Eso no es necesario», dijo la trabajadora social. «La fundación tiene todas las certificaciones exigidas». «Estoy seguro», respondió Ricardo, pero su voz cargaba escepticismo. «Aún así, como responsable temporal de los chicos, exijo ese derecho». «Usted no es responsable legal», corrigió doctora Fernanda fríamente.
Técnicamente los chicos están bajo custodia irregular. Podemos removerlos inmediatamente. La amenaza flotó en el aire como una guillotina. Ricardo sabía que, legalmente, ella tenía razón. Su situación con Diego y Mateo era completamente irregular, basada solo en circunstancias humanitarias y vínculos emocionales que no tenían valor jurídico. ¿Cuándo?, preguntó, forzándose a mantener la voz estable. La remoción está programada para el viernes, anunció Dr. Sánchez con satisfacción evidente. Eso da tiempo suficiente para que los chicos se preparen psicológicamente. Después de que se fueron, Ricardo se sentó en el sofá donde Diego y Mateo solían hacer la tarea, sintiendo el peso de la derrota inminente. 3 días. Tenía 3 días para encontrar una solución legal a una situación que se había convertido en lo más importante de su vida. Llamó a su abogado, Dr. Roberto Mendoza, un hombre competente que había manejado todas las cuestiones corporativas de Ricardo a lo largo de los años. Ricardo, lo siento, pero la situación es complicada, explicó Dr. Roberto a través del teléfono. Para conseguir custodia temporal, necesitaríamos comprobar que usted es la mejor opción disponible para los chicos, pero con Carolina Mendoza ofreciendo una alternativa profesional y considerando que ella tiene contactos poderosos en la vara de la infancia. ¿Hay algo que podamos hacer?, insistió Ricardo. Técnicamente sí. Si logramos comprobar que la madre biológica lo designó oficialmente como responsable temporal o si encontramos irregularidades en la fundación de Carolina. Entonces, eso es lo que haremos, dijo Ricardo, su mente empresarial entrando en modo de solución de problemas. Cuando Diego y Mateo llegaron de la escuela esa tarde, Ricardo los encontró en la cocina, preparando la merienda habitual de pan con queso crema y jugo de naranja. Se reían de algo que Mateo había dicho, y el sonido de sus risas golpeó a Ricardo como una puñalada. En 3 días, ese sonido desaparecería de su vida. «¿Señor Ricardo?» Diego notó su expresión sombría. ¿Pasó algo? Ricardo dudó, dividido entre protegerlos de la verdad y prepararlos para lo que estaba por venir. Optó por la honestidad. Ellos merecían saber. «Recibimos una visita hoy», comenzó, sentándose a la mesa de la cocina, «del Consejo Tutelar». La sonrisa desapareció del rostro de Mateo. «¿Quieren llevarnos?» «Están cuestionando la legalidad de su situación aquí», admitió Ricardo. «Tenemos hasta el viernes para resolver esto». Diego dejó caer el sándwich en el plato. «¿A dónde quieren llevarnos?» «A la Fundación Esperanza para Niños. Carolina Mendoza ofreció acogimiento para ustedes». «¡No!». Mateo se levantó bruscamente, derribando la silla. «¡No vamos! Esa mujer está mintiendo sobre conocer a Pinta Santasina, nuestra madre». «Lo sé», dijo Ricardo con calma, «y vamos a probarlo». Diego tomó la mano de Ricardo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Y si no lo logramos? ¿Y si nos llevan de todos modos?» Ricardo apretó la mano del chico, transmitiendo toda la determinación que sentía. «No voy a dejar que eso suceda. Ustedes son mi familia ahora, y yo protejo a mi familia». «¿Cómo?», Mateo preguntó, volviendo a sentarse. «Ellos tienen la ley de su lado». «Entonces vamos a encontrar una ley mejor», respondió Ricardo. «O vamos a exponer sus mentiras, pero no voy a rendirme con ustedes». Esa noche, mientras los gemelos intentaban estudiar en la sala, Ricardo trabajó febrilmente en su oficina, haciendo llamadas a contactos en Brasilia, investigando precedentes legales, buscando cualquier brecha que pudiera usar. A medianoche, encontró algo interesante. Un artículo de periódico de hace 2 años sobre irregularidades en la Fundación Esperanza para Niños. El periodista que había escrito la pieza, Marcos Ferreira,
Había investigado denuncias de maltrato y desvíos financieros, pero el reportaje había sido repentinamente retirado por presiones legales. Ricardo anotó el nombre del periodista. Si había una historia real detrás de las operaciones de Carolina, alguien tenía que saber. Y si existían irregularidades en la fundación, tal vez pudiera usar eso para proteger a Diego y Mateo. Eran las 2 de la madrugada cuando finalmente se fue a la cama, pero no pudo dormir. En la habitación de al lado escuchaba los susurros bajos de los gemelos conversando. Ellos tampoco estaban durmiendo. Por primera vez desde que construyó su imperio empresarial, Ricardo enfrentaba una batalla que no podía ganar solo, con dinero o influencia. Era una lucha que exigía algo más profundo, la disposición de arriesgarlo todo por amor. Y mientras miraba al techo oscuro, escuchando los sonidos apagados de los niños que se habían convertido en sus hijos, Ricardo supo que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para mantener a su familia unida. La guerra había comenzado, y no tenía intención de perder. El jueves amaneció con cielo despejado por primera vez en semanas, pero la claridad del día no lograba disipar la tensión que se había instalado en el ático. Ricardo había pasado la noche anterior en llamadas internacionales, activando contactos de negocios en Washington y Londres, buscando especialistas en derecho internacional de la familia. Si el sistema mexicano no ofrecía protección adecuada, tal vez pudiera encontrar precedentes en otras jurisdicciones. Diego no tocó el café de la mañana. Sentado a la mesa con un cuaderno en blanco frente a él, sostenía el lápiz sin poder dibujar nada. Por primera vez desde que llegó, su creatividad había sido completamente bloqueada por el miedo. Mateo, por su parte, intentaba resolver ejercicios de cálculo diferencial, pero sus números estaban completamente equivocados. Las ecuaciones que normalmente fluían de su mente como música, ahora parecían jeroglíficos incomprensibles. «Tenemos menos de 24 horas», murmuró Mateo, más para sí mismo que para los demás. «No», corrigió Ricardo firmemente. «Tenemos exactamente el tiempo necesario para resolver esto». El intercomunicador sonó a las 9 en punto. Era el periodista Marcos Ferreira, que había acordado encontrarse con Ricardo después de una tensa conversación telefónica la noche anterior. Marcos era un hombre de 40 y pocos años, delgado y alto, con ojos inteligentes que parecían estar siempre buscando la próxima historia. Llevaba una mochila gastada y un grabador antiguo, herramientas de un profesional que había aprendido a ser cauteloso en sus investigaciones. «Señor Mendoza», dijo, estrechando la mano de Ricardo con firmeza. «Cuando me llamó hablando sobre la Fundación Esperanza, pensé que era algún tipo de broma». «¿Por qué?», preguntó Ricardo guiándolo hacia la sala. «Porque hace 2 años intenté exponer esta organización y casi pierdo mi carrera en el proceso», explicó Marcos, sacando una computadora portátil de la mochila. «Carolina Mendoza tiene conexiones que llegan hasta Brasilia. Cuando mi artículo salió, recibí llamadas de abogados, amenazas veladas, presión de los editores. Diego y Mateo se acercaron, curiosos, pero cautelosos. Marcos los observó con interés profesional. «¿Estos son los chicos?», preguntó. «¿Los que Carolina quiere rescatar?» «Somos Diego y Mateo», se presentó Diego educadamente. «Y no necesitamos ser rescatados de nada». Marcos sonrió por primera vez. «Desde que llegó, ¿puedo hacerles algunas preguntas para entender mejor la situación?» Durante la siguiente hora, el periodista entrevistó a los gemelos con una amabilidad que contrastaba con su apariencia seria. Hizo preguntas sobre sus vidas con Consuelo, sobre cómo llegaron a Ricardo, sobre sus planes para el futuro. Diego incluso logró esbozar algunos dibujos mientras hablaba. Su creatividad
lentamente regresando. «Interesante», murmuró Marcos, tomando notas. «La historia de ustedes no encaja en el patrón habitual de los niños que Carolina rescata». «¿Qué patrón?», preguntó Ricardo. Marcos abrió su computadora portátil y mostró una carpeta digital repleta de documentos. «Carolina Mendoza se especializa en casos que involucran familias ricas. Siempre hay un hombre exitoso financieramente que, de alguna manera, se convierte en responsable temporal de los niños, y siempre hay una campaña sistemática para removerlos». «¿Lo hace con frecuencia?», preguntó Mateo, su mente matemática buscando patrones. «En los últimos 5 años, 16 casos similares», confirmó Marcos. «En todos ellos, los niños fueron removidos y colocados en la fundación de Carolina. Y en todos ellos hubo subsecuentes donaciones voluntarias, sustanciales, de los hombres involucrados». Ricardo sintió la sangre helarse en sus venas. «Donaciones. Entre 500.000 y 2 millones de pesos, cada una», dijo Marcos, mostrando hojas de cálculo financieras. «Oficialmente eran contribuciones caritativas, extraoficialmente, extorsión», completó Ricardo. «Exacto. Carolina remueve a los niños, causando un trauma emocional inmenso en los adultos que se apegaron a ellos. Luego ofrece visitas supervisadas y programas de reintegración gradual a cambio de donaciones generosas». Diego parecía confundido. «¿Pero por qué haría eso? Los niños no son objetos». «Para Carolina lo son», dijo Marcos con tristeza. «Encontró una forma de monetizar el amor. Identifica a hombres solitarios que se apegan a niños en situaciones vulnerables. Luego usa ese apego como arma financiera». Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, su mente procesando las implicaciones. ¿Y las autoridades? ¿El consejo de la familia no ve el patrón? «Carolina tiene conexiones poderosas», explicó Marcos. «Políticos que recibieron donaciones de su fundación, jueces que participan en eventos benéficos que ella organiza, trabajadores sociales que lograron ascensos después de trabajar con ella. Como la doctora Fernanda López», dijo Ricardo, recordando a la mujer que había visitado su apartamento. «Exactamente. Fernanda fue promovida a supervisora regional 6 meses después de trabajar en el primer caso de Carolina». Mateo se acercó a Ricardo, su expresión decidida. «Entonces tenemos que exponer esto. Tenemos que contarle a todo el mundo lo que ella está haciendo. No es tan simple», dijo Marcos amablemente. «Intenté eso hace 2 años. Carolina tiene excelentes abogados y mucho dinero para procesos por difamación, sin pruebas irrefutables». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Ricardo, su mente empresarial ya trabajando en posibles soluciones. «Documentación interna de la fundación mostrando el esquema. Grabaciones de Carolina admitiendo el plan. Testimonios de empleados dispuestos a romper acuerdos de confidencialidad». Ricardo pensó por un momento. Luego tomó su teléfono. «Marcos, ¿tendrías el valor de intentar esta historia nuevamente, con apoyo financiero adecuado para protegerte legalmente?» «Claro», respondió el periodista de inmediato, «pero necesitaríamos acceso a la fundación y Carolina jamás permitiría eso». Una sonrisa lenta se formó en el rostro de Ricardo. «¿Y si ella permitiera sin saber?». «¿Cómo así?». Ricardo miró a Diego y Mateo, que lo observaban con creciente expectativa. «Carolina quiere que yo done dinero para ella, ¿verdad? ¿Qué tal si ofrezco una donación tan sustancial que no pueda rechazar? ¿Una donación que requiera una visita personal a las instalaciones para evaluación? Eso sería peligroso», advirtió Marcos. «Si ella sospecha...». «No va a sospechar», dijo Diego de repente, sus ojos brillando por primera vez en días, «porque va a ser real». «¿Cómo así?», Mateo preguntó. Diego abrió su cuaderno y comenzó a dibujar rápidamente.
un esbozo de un edificio institucional con niños en las ventanas. Vamos a la fundación, de verdad, y documentamos todo desde adentro. Absolutamente no, Ricardo dijo de inmediato. No voy a ponerlos en peligro. Señor Ricardo, Mateo dijo con calma, ya estamos en peligro. Mañana vendrán a buscarnos de todos modos. Al menos así tenemos una oportunidad de luchar. Ricardo miró a los dos adolescentes, su improbable familia que se había convertido en lo más preciado de su vida, y vio determinación adulta en rostros aún jóvenes. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo para permanecer juntos. Tendría que ser muy bien planeado, dijo lentamente, y muy peligroso. Las mejores cosas de la vida son así, respondió Diego, continuando a dibujar. Nos enseñaste eso. Marcos los observaba con creciente admiración. Si realmente hacen eso, si consiguen evidencia desde dentro de la fundación, podemos acabar con esto de una vez por todas, completó Ricardo. No solo para nosotros, sino para todas las familias que Consuelo destruyó. Mientras el sol de mayo iluminaba Ciudad de México afuera, los cuatro elaboraron un plan que era a la vez audaz y desesperado. Era su única oportunidad de mantener la familia unida y tal vez de salvar a otros niños del cruel esquema de Carolina Mendoza. La batalla final estaba a punto de comenzar. Viernes 6 a.m. La luz dorada del amanecer de la Ciudad de México entraba por las ventanas panorámicas del penthouse. Pero Ricardo Mendoza no había dormido ni un minuto. Sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, revisaba mentalmente cada detalle del plan que había sido cuidadosamente elaborado en las últimas 16 horas. Diego y Mateo estaban en la habitación, oficialmente preparándose para lo que sería presentado como su traslado voluntario a la Fundación Esperanza para Niños. Pero Ricardo sabía que en realidad se estaban preparando para la misión más peligrosa de sus jóvenes vidas. El teléfono sonó a las 6:30 en punto. Era el doctor Roberto Sánchez, su abogado, con noticias que cambiaron completamente el juego. «Ricardo, necesitas sentarte», dijo la voz tensa del abogado. Conseguí acceso a los archivos hospitalarios de Consuelo a través de una orden judicial de emergencia y encontré algo extraordinario. Ricardo se enderezó en la silla, su corazón acelerando. ¿Qué descubriste? Consuelo recuperó la conciencia en la madrugada, completamente. Todos los recuerdos volvieron de una vez, como si una represa se hubiera roto. Y Roberto, ella está desesperada por ver a los niños. La revelación golpeó a Ricardo como un rayo. ¿Ella recuerda todo? Más que eso, le contó a los médicos sobre una conversación que tuvo conmigo hace 3 años, cuando renunció. Una conversación que nunca registramos oficialmente, pero que ahora tiene un inmenso valor legal. ¿Qué conversación? Consuelo me buscó 2 días antes de salir de la empresa. Dijo que estaba preocupada por el futuro de los gemelos en caso de que algo le sucediera. Pidió que redactara un documento designándote como tutor legal en caso de emergencia. Ricardo casi deja caer el teléfono. ¿Ese documento existe? Sí. Está archivado en mi oficina desde hace 3 años. Consuelo lo firmó, reconoció firma, pero nunca quiso que supieras. Dijo que no quería incomodar a un hombre tan ocupado con responsabilidades que no eran suyas. Lágrimas inesperadas brotaron en los ojos de Ricardo. Consuelo había pensado en él como guardián de sus hijos 3 años atrás, mucho antes de cualquier emergencia. Ella había confiado en él de una forma que jamás imaginó. ¿Esto cambia todo legalmente?, preguntó. Cambia todo. Con ese documento y con el testimonio de la propia Consuelo, tienes una base legal sólida para la custodia temporal inmediata. Carolina Mendoza ya no tiene argumentos.
Ricardo escuchó pasos en el pasillo y se volvió para ver a Diego y Mateo acercándose a la cocina. Llevaban la ropa más sencilla que poseían, jeans desgastados y camisetas básicas, tratando de parecer vulnerables ante Carolina, pero había una determinación férrea en sus jóvenes ojos. ¿Era el abogado?, preguntó Diego. Ricardo colgó el teléfono y miró a los dos adolescentes que había aprendido a amar como hijos. Tengo noticias. Su madre despertó, completamente. Ella recuerda todo. La reacción de los gemelos fue instantánea e intensa. Diego dejó escapar un grito de alegría, y Mateo se dobló como si hubiera recibido un golpe en el estómago, pero un golpe de puro alivio. Se abrazaron, llorando y riendo simultáneamente. «¿Ella quiere vernos?», Mateo preguntó entre lágrimas. «Quiere», confirmó Ricardo. «Y más que eso, ella había dejado un documento legal designándome como responsable por ustedes en caso de emergencia. Esto cambia completamente nuestra situación legal». Diego secó sus ojos, pero su expresión permaneció seria. «Eso significa que ya no necesitamos ir a la fundación». «Técnicamente no», respondió Ricardo. Pero aún queremos ir», Mateo completó, comprendiendo de inmediato. «Para exponer a Carolina y salvar a otros niños». Ricardo asintió. «Ahora tenemos una red de seguridad legal, pero también tenemos la oportunidad de acabar con esto definitivamente». El intercomunicador sonó a las 8 en punto. Era Carolina Mendoza, llegando con una comitiva que incluía a la doctora Fernanda López, 2 guardias de seguridad disfrazados de asistentes sociales y un conductor de furgoneta escolar. Carolina entró al apartamento como si fuera su propietaria, vistiendo un traje caro y cargando una carpeta de cuero italiana. Su sonrisa era fría y calculada, como la de un depredador que finalmente había capturado a su presa. «Buenos días, Ricardo», dijo ella, usando el primer nombre con familiaridad forzada. «Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra conversación anterior». «Tuve», respondió Ricardo con calma, «y llegué a la conclusión de que tienes razón». La sorpresa genuina que pasó por el rostro de Carolina fue casi cómica. «¿Lo estoy? Los niños necesitan un ambiente profesional, estructurado», dijo Ricardo, forzando reticencia en su voz. «No, tengo la experiencia adecuada para cuidarlos apropiadamente». Diego y Mateo representaron sus partes perfectamente. Diego tomó la mano de su hermano y bajó la cabeza, fingiendo tristeza, resignación. Mateo abrazó discretamente a Ricardo, susurrando «Gracias por todo», lo suficientemente alto para que Carolina escuchara. «Muy sensato», dijo Carolina, pero había desconfianza en sus ojos. «¿Y qué hay de la compensación por los costos de acogimiento especializado?» «Ah, sí», respondió Ricardo como si lo hubiera olvidado. «He preparado una donación inicial de 500,000 pesos, pero me gustaría conocer las instalaciones personalmente antes de finalizar la transferencia». Los ojos de Carolina brillaron con avaricia mal disimulada. «Claro, sería un placer mostrar nuestra fundación. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos». «Perfecto», dijo Ricardo, «lo seguiré en mi coche». Durante el viaje a la fundación, ubicada en una zona industrial de Veracruz, Ricardo mantuvo contacto constante con Marcos Ferreira a través de un auricular. El periodista estaba posicionado fuera del complejo con equipo de grabación de largo alcance. La Fundación Esperanza para Niños era un edificio de 3 pisos que intentaba parecer acogedor, pero fracasaba miserablemente. Las paredes estaban pintadas en tonos pasteles desvaídos, había rejas decorativas en las ventanas, y el jardín frontal parecía artificialmente reconfortante. Carolina los guió a través de pasillos que olían a desinfectante y miedo. Los niños que encontraban en el camino parecían bien alimentados y vestidos adecuadamente, pero había algo apagado en sus ojos,
como si la esperanza hubiera sido cuidadosamente extraída de sus almas. ¿Cómo funciona exactamente el proceso de reintegración familiar?, preguntó Ricardo mientras pasaban por una sala de recreación donde adolescentes veían televisión en absoluto silencio. Es muy gradual, explicó Carolina, guiándolos a su oficina en el segundo piso. Primero, el niño necesita adaptarse completamente a nuestro entorno. Luego, evaluamos si realmente hay vínculos saludables con la familia anterior. Muchas veces descubrimos que lo que parecía amor era solo dependencia emocional inapropiada. Diego fingió tropezar y discretamente activó la aplicación de grabación en su teléfono, escondido en su bolsillo. Mateo usó su habilidad con números para memorizar cada detalle de la estructura del edificio. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas salidas de emergencia? En la oficina de Carolina, Ricardo fingió revisar contratos de donación mientras ella explicaba su método revolucionario de cuidado infantil. Sin darse cuenta, estaba confesando detalles de su esquema a un teléfono que grababa cada palabra. La verdad es que muchos de estos hombres ricos desarrollan apegos inapropiados a los niños, dijo Carolina, relajándose al notar que Ricardo estaba firmando los documentos. Intentan llenar vacíos emocionales usando menores vulnerables. Nuestro trabajo es romper estas dependencias inapropiadas. ¿Y las donaciones?, preguntó Ricardo casualmente. Bueno, sonrió Carolina, los hombres que realmente se preocupan por los niños siempre encuentran formas de seguir apoyando su bienestar. Es sorprendente cómo la generosidad aumenta cuando hay motivación emocional adecuada. Era exactamente lo que necesitaban. Carolina acababa de admitir su esquema de chantaje emocional en una grabación digital de alta calidad. Tengo una pregunta más, dijo Ricardo, levantándose. ¿Cuál es su tasa de reintegración familiar exitosa? Nuestra filosofía es que las familias biológicas no siempre son las mejores opciones, comenzó Carolina, pero se detuvo cuando Ricardo sonrió. Qué interesante, dijo, porque acabo de recibir una llamada del Hospital San Rafael. La madre de los niños ha despertado completamente del coma, recuerda todo y quiere ver a sus hijos de inmediato. El cambio en la expresión de Carolina fue dramático. La sonrisa calculada desapareció, reemplazada por un pánico mal disimulado. Eso no cambia nada, balbuceó. Los niños ya están bajo nuestra custodia legal. De hecho, continuó Ricardo, sacando documentos de su carpeta, la madre de ellos había dejado un documento designándome como tutor legal en caso de emergencia. Documento que fue validado por orden judicial hace una hora. Diego y Mateo se levantaron simultáneamente, sus representaciones de vulnerabilidad evaporándose. Mateo mostró su teléfono, aún grabando. Conseguimos todo, dijo con satisfacción. Cada palabra sobre cómo la señora manipula familias y chantajea a personas ricas. Carolina retrocedió, su máscara de profesionalismo finalmente cayendo por completo. No pueden usar eso. Es grabación sin consentimiento. De hecho, pueden, dijo una nueva voz desde la puerta de la oficina. Marcos Ferreira entró con 2 policías federales y un fiscal. Cuando hay sospecha de delitos contra menores, las leyes de grabación se vuelven más flexibles. Lo que siguió fue un torbellino de arrestos, confiscación de documentos y el inicio de una investigación federal que desmantelaría todo el esquema de Carolina Mendoza. 3 horas después, Ricardo estaba conduciendo de regreso a Ciudad de México con Diego y Mateo en el asiento trasero, libres, seguros y finalmente, verdaderamente en casa. «¿Señor Ricardo?», dijo Diego cuando entraban a la ciudad. «¿Sí? ¿Podemos parar en el hospital en Ciudad de México de camino? Queremos ver a nuestra madre».
Ricardo sonrió, mirando a los dos adolescentes por el espejo retrovisor, su familia elegida, su alegría inesperada, sus hijos del corazón. Claro, dijo. Después de todo, ella quiere conocer oficialmente al hombre que está cuidando de sus niños. Mientras conducían por la carretera hacia Puebla, el sol de la tarde pintaba el cielo de dorado. Por primera vez en meses, Ricardo Mendoza se sentía completamente en paz. Su vida había sido volteada de cabeza por dos adolescentes empapados que golpearon su puerta una noche lluviosa, y no cambiaría nada, ni un solo detalle, de esa maravillosa revolución que transformó a un hombre rico y solitario en padre de familia. 2 años después, Diego había ganado una beca completa para estudiar arquitectura en la UNAM, sus diseños evolucionando hacia proyectos revolucionarios de vivienda social. Mateo cursaba ingeniería en la misma universidad, trabajando en proyectos de tecnología aplicada a la medicina neurológica, inspirado por la experiencia de su madre. Consuelo se había recuperado completamente y trabajaba como coordinadora de un centro de rehabilitación para víctimas de traumatismo craneal. Ella vivía en un apartamento propio en el mismo edificio que Ricardo, manteniendo su independencia pero permaneciendo parte integral de la familia recompuesta. Ricardo había cambiado la estructura de su empresa, implementando políticas de trabajo flexible que permitían a los empleados priorizar la familia cuando fuera necesario. Mendoza Holdings se había convertido en un referente en responsabilidad social corporativa, especialmente en programas de protección a la infancia. Y en la azotea, en Polanco, ahora había 3 habitaciones ocupadas, risas constantes, discusiones animadas sobre arte y ciencia, y el aroma de pozole los domingos, exactamente como Ricardo siempre había soñado secretamente que un hogar debería ser. A veces, las mejores familias son aquellas que construimos por elección, no por casualidad. Y el amor verdadero puede tocar nuestra puerta en una noche lluviosa en forma de 2 niños empapados buscando refugio. La vida de Ricardo Alberto Mendoza había sido transformada para siempre, y no cambiaría ni un segundo de esa hermosa revolución.